Vos elegirás. Se vienen dando una serie de aumentos de un brote, en realidad, de la gripe A y la gripe B, que vuelve otra vez a poner en vilo la cuestión de la salud y una posible emergencia sanitaria. No creo que lleguemos a este punto, pero específicamente para poder hablar acerca de este tipo de brote inusual de casos de influenza que incluye la gripe A, preferimos hablar con quienes realmente saben del tema. Tenemos en línea a Sebastián Torres, subsecretario de Promoción de la Salud Provincial. Buenos días, Sebastián. Flor Torres te saluda. Brian Borra, ¿cómo estás? Hola equipo, muy buenos días, ¿cómo les va? Te agradecemos este tiempo. Sebastián, ¿cómo estamos parados frente a la situación, al menos que se viene conociendo, al menos en estas últimas semanas, con respecto al aumento de casos de gripe A? Mira, puntualmente lo que ha habido a partir del informe que emitió Nación, lo que se reflejó que hubo un leve aumento de casos reportados en relación al mismo periodo a lo que fue la prepandemia. ¿Sí? Bien. No es que estamos en medio de un pico de casos de gripe. Si nosotros vemos la curva de cantidad de casos notificados positivos a lo largo del año, el pico más alto obviamente lo tuvimos en otro momento, digamos, en el momento duro del invierno del 2022. Lo que sucedió en estas últimas 4 o 5 semanas, que hubo un leve aumento de casos, aproximadamente de un 20%, pero la noticia que realmente nos llamó la atención fue cómo en estas últimas 4 o 5 semanas, en ese pequeño aumento de un 20%, cambió la positividad. ¿Qué significa esto? Que de la totalidad de casos empezó a predominar la gripe A, la famosa H1N1, a diferencia de lo que venía sucediendo en semanas anteriores, en la cual venía predominando la H3N1, digamos, otro subtipo de la gripe. Claro, otro tipo de gripe. Exactamente, la H1N1, la famosa gripe A que todos hemos conocido. Bueno, en las últimas 4 o 5 semanas vimos cómo de la totalidad empezó a rotar la cepa y empezó a predominar la H1N1, pero no es que estamos en un pico, claro, en un brote alarmante en el año, ¿no? O sea, tiene prácticamente, por así decirlo, una prensa bastante amarillista entonces el tratamiento. Puedo decir que no, yo diría, tratando de mi lugar como médico, tratando de hacer una lectura objetiva de lo que pasó para poder poner blanco sobre negro. Realmente hubo un aumento de casos de gripe porque cambió el predominio de la cepa, para no que estamos en un brote que está superando la expectativa de lo que fue el invierno. Sí, como te dije antes, que estamos en un aumento de casos comparando este periodo con periodos similares a años prepandemia. ¿A qué se puede ver? Digamos, primero que seguimos estando en una época del año en la cual los casos de gripe son comunes. Eso hay que saberlo. Y segundo, algo que tiene que ver con la pandemia y lo que se llama inmunidad natural o inmunidad de rebaño. Durante la pandemia, fase 1, todos estuvimos guardados. Claro, se extremaron los cuidados. Exacto. ¿Qué sucedió ahí? Cuando no hubo inmunidad colectiva, ¿qué pasa? Cuando uno está en contacto con microorganismos, uno genera anticuerpos. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan que algunos países decían, bueno, hay que contagiarse para generar inmunidad de rebaño? Claro, bueno, sí. Eso sucede con cualquier microorganismo. Y con la gripe, ¿qué pasó? Durante 2 años de la pandemia, hubo nula circulación de virus respiratorio. Lo único que predominó fue el COVID-19. Claro, sí, eso fue recontra llamativo, pero también tiene que ver con esta cuestión que hablábamos recién. La población tuvo un cuidado extra, prácticamente lo que daba vueltas era el COVID, lamentablemente, pero bueno, no he visto prácticamente gente resfriada, por eso creo que también en este punto llama mucho la atención esto, pero también debe tener que ver con que de alguna forma descuidamos un poco el tema de los cuidados que tuvimos al principio. Ambas cosas, lo que te decía antes, que al no haber, digamos, extremado los cuidados, la gente no tuvo contacto con el virus de la gripe y no generó anticuerpos naturales. Claro. Hoy, que hay una vía normal de circulación este año, la gente empezó a circular, empezó a estar en contacto con los virus respiratorios de la gripe y no tiene esos anticuerpos naturales que normalmente los tenía, pero que no los tuvo porque estos 2 años estuvimos guardados. Bueno, eso sumado a la relajación de los cuidados, ¿no? Del lavado de manos, el uso de barbijo, de compartir elementos personales, explica en parte a qué se debe este pequeño aumento con predominio del H1N1. Bien, te consulto, los síntomas respecto a esta gripe son prácticamente muy parecidos. ¿Es fiebre, tos, dolor de cabeza? ¿Hay algo que particularmente llame más la atención, a lo que tengamos que estar atentos? Mira, pueden llegar a aparecer síntomas gastrointestinales, algunos pacientes también pueden desarrollar una gastroenterocolitis, en los niños se puede ver eso. Nosotros, por ejemplo, para darte un tipo, con nosotros a veces le llamamos las unidades centinela,
en el Hospital de Niños Zona Norte de la ciudad de Rosario, Sí. vimos como en las últimas 4 o 5 semanas hubo un aumento de un 30, un 40% de consultas de cuadros respiratorios virales en niños y niñas. O sea, todo tiene que ver con esta situación que yo te explicaba, estacional, predominio de H1N1, la falta de anticuerpos naturales, y bueno, por eso es invitar y renovar los cuidados de hábitos que debemos tener y también de estar vacunados, ¿no? Claro, ayer leía una recomendación por parte de la cartera sanitaria que si es posible volver otra vez al barbijo, para, si te sentís más o menos, si tenés que andar dando vueltas y de pronto estás un poco resfriado, volvé al barbijo al menos un par de días hasta que te sientas un poco mejor. ¿Es recomendable esto, Sebastián? Sí, es recomendable en el sentido que tal vez uno no toma una conducta de un aislamiento, pero si uno anda resfriado, extremar el cuidado del lavado de manos, no compartir elementos personales y usar barbijo, es un hábito muy importante. Recordemos lo que pasó, lo que yo te decía recién, lo que pasó en la pandemia, digamos, 2 años, 1 año y medio de extremos cuidados, ¿qué logramos? Que haya nula circulación de virus respiratorio. Sí, sin duda. Ahí vimos sí. cómo el cuidado extremo tiene su buen resultado. Bien, en este caso particular no es necesario entonces hacer ningún tipo de reporte, llamar al 0800, si te sentís mal, lo ideal sería que te acerques a un efector de salud o cuál sería en realidad el tratamiento o qué tendríamos que hacer en todo caso. Mira, siempre es importante consultar con el médico de cabecera, tener los cuidados de hábitos que recién hablamos, no compartir elementos personales, usar barbijo si parece pertinente en relación a la relación o los vínculos sociales que uno tiene, y aquellos pacientes embarazadas, mayores de 65 años, los más chiquititos o gente con alguna comorbilidad, un diabético, POC, asmático, en esos casos sí consultar y son pacientes que tienen la indicación de ser hisopados, pues son grupos de riesgo. Fuera de eso, la población en general toma la conducta que uno normalmente frente a estos cuadros gripales. Te agradecemos el tiempo, Sebastián, ha sido más que claro. Un placer, hasta luego.